Hola Quique, ¿cómo estás? Te quería preguntar si querías venir el sábado. Tenemos una reunión muy especial a las 8:30. 6 horas después. No, pasa que este fin de semana voy a estar muy ocupado, no voy a poder tener tiempo de nada. Tengo mucho trabajo por hacer. No, voy a estar enfermo también. Génesis 3, del 12 al 13, dice, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Más adelante, en Génesis 3, 16 al 19, vemos que Dios le dice las malas consecuencias de su desobediencia. Entonces tenemos que concluir que Dios no acepta excusas o considera que algunas son válidas. Para averiguar la respuesta, tenemos que entender primero qué son las excusas. Las excusas son los motivos o pretextos argumentados para eludir una obligación o disculparse de alguna omisión. Como hijos de Dios debemos tener cuidado al poner excusas, en especial cuando se trata del servicio a Él, porque corremos el riesgo de estar engañándonos a nosotros mismos con razonamientos falsos. Dice Santiago 1:22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Veamos algunos ejemplos y principios bíblicos para asegurarnos qué es lo que le agrada al Señor. ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Sí? La Biblia tiene mandamientos que debemos obedecer. Por ejemplo, el mandato que dio Jesús de hacer discípulos en todas las naciones. De hecho, es tan importante cumplirlo que el apóstol Pablo exclamó, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Ay de mí si no lo anuncio. Tenemos que entender la importancia y el deber que conlleva el ser hijos de Dios. Debemos anunciar el Evangelio, no poner excusas para no hacerlo. Sin embargo, muchos cristianos que llevan muchos años de iglesia no se deciden a llevar el Evangelio. Muchos que sirven en la congregación luego abandonan el ministerio, otros, por ejemplo, que directamente no se congregan por haber tenido una mala experiencia o por algún otro motivo, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no llevan el Evangelio? ¿Por qué no perseveran o se dejan de congregar? Sí, vamos a ver algunos casos y la respuesta del Señor en ellos. Excusas que se suelen decir. No tengo tiempo. Es algo muy común, algo muy frecuente escuchar decir que no tenemos tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas en el día. Sin embargo, hay prioridades, ocupaciones que nos determinan hacer ciertas cosas y dejar ciertas otras. En Mateo 6:33, la palabra dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces el sustento va a venir en consecuencia. Puede que para lograrlo tengamos que simplificar nuestro estilo de vida o que dediquemos menos tiempo al ocio y más tiempo al Señor. Todo tiene su lugar y su momento, pero no podemos excusarnos para descuidar nuestro servicio. Lo primero en la vida de todo cristiano debe ser el Señor y el hecho de obedecerle. Si alguien piensa que está demasiado ocupado como para no participar en el ministerio, es necesario que se replantee sus prioridades. No tengo ganas. Un pretexto muy común de escuchar es el hecho de no tener ganas, y la realidad es que es algo que nos pasa a todos, o nos pasó en algún momento al menos, de no tener ganas de ir a la iglesia, de no tener ganas de servir, de no tener ganas porque nos falta un entusiasmo, una motivación. Pero la realidad es que cuando uno empieza a servir de verdad con un compromiso real y ve el obrar de Dios, entonces la motivación viene en consecuencia. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Podemos entonces pedirle al Señor el deseo de servirle. Sí, por ejemplo, David le hizo una petición similar, le dijo en el Salmo 25, 4 y 5, que lo haga andar en su voluntad. Entonces busquemos conocer sus caminos y caminemos en su verdad. Muchas veces vamos a estar desanimados, que tenemos que obligarnos a reunirnos o a predicar.
Pero eso no significa que necesariamente no amemos al Señor. Sin embargo, es una alerta por lo que tenemos que estar atentos y ver qué es lo que nos está motivando o por qué no estamos teniendo la motivación suficiente como para cumplir la obra que Dios nos mandó a hacer. Vemos, por ejemplo, a Pablo, que dijo que para obedecer al Señor Él somete su cuerpo a servidumbre. Como cristianos, amar y obedecer a Dios tiene que estar por encima de mi ánimo. Nuestra principal motivación tiene que ser por amor a Dios y por amor al prójimo. Por eso lo adoramos y por eso predicamos. Es muy difícil. Puede que el servicio y la predicación parezcan retos inalcanzables para algunos, especialmente para los que son más tímidos. Sin embargo, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el caso de Moisés, en Éxodo 3:11, vemos varias excusas que Moisés presenta ante Dios. Por ejemplo, él le dice: ¿quién soy yo? ¿Qué le responderé? No me van a creer, no me van a oír. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Y aunque Moisés tuvo muchos pretextos ante Dios, finalmente el Señor lo trató y usó para su obra. Otro caso notable es el de Jonás. Dios no aceptó las excusas de Jonás, y luego de ser tratado por pruebas a causa de la desobediencia, el Señor volvió a ordenarle que fuera a advertir a los ninivitas. Al final, Jonás cumplió lo que Dios le había mandado hacer con valor, y Dios bendijo su labor. Es cierto que servir al Señor puede parecer una tarea muy difícil, pero tengamos siempre presente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que todas las cosas son posibles para el Señor. No soy capaz. Tiene cierta relación con pensar de que algo es muy difícil o inalcanzable, pero no soy capaz es una excusa que ponemos sobre nuestra propia aptitud para llevarlo a cabo, más que sobre el desafío en sí. Como veíamos recién, Moisés puso pretextos sobre sus propias capacidades para no llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo delante de Dios cuando tal vez nos dicen: necesito que sirvas en tal ministerio? ¿Qué te parece si querés tomar el liderazgo? ¿Qué te parece si querés estar en la puerta atendiendo, recibiendo gente? O la tarea que fuese encomendada. Muchas veces nosotros ponemos esa excusa particular pensando que nuestra capacidad no está a la altura de las circunstancias. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? En 2 Corintios 3, 5 y 6 dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Bien, en lo particular, yo este punto es algo en el que me identifico mucho. Pensé mucho tiempo que no era capaz para ciertos ministerios, para ciertas cosas. Y Dios te va tratando en cuanto vos tenés ese corazón dispuesto a servirle. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Que no sea mi propio deseo, que no sea mi capricho, que no sea una vanidad, que no sea para exaltarme, Señor, que sea algo para tu gloria, para tu honra y para que otras personas te conozcan. Quiero ser un instrumento útil, quiero ser un siervo aprobado, que las cosas que haga estén conforme a tu voluntad. Hoy escucho mucho decir: no me siento capaz, no es lo mío, eso yo no, ¿cómo voy a hablar con gente? ¿Cómo le voy a predicar si yo soy un desastre, si no soy un ejemplo? Y muchas veces el diablo, el enemigo, te llena esa cabeza pensando en que en que no podés, en que no está a tu alcance, en que sos poca cosa. Pero no es así para Dios. Él nos vino a buscar para tratarnos, no porque seamos los mejores, no porque seamos perfectos, no porque seamos buenos oradores. Me identifico con lo que dijo Moisés. A veces es difícil hablar, es difícil predicar, pero no por mi capacidad me tengo que limitar a no hacerlo. Cuando uno empieza a hacerlo, Dios lo va tratando
y va creciendo, va mejorando, va madurando espiritualmente. El Señor dice en su palabra: no he venido a buscar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Dios está buscando un corazón dispuesto a servirle, honrarlo y darle toda la gloria a Él. Y como anécdota personal, déjame agregar que cuando me ofrecieron el liderazgo de jóvenes, era algo a lo que yo realmente no quería. Sabía que era un desafío grande, sabía que era algo a lo que no estaba preparado o pensaba que no estaba preparado. Pero recuerdo las palabras de mi pastor en ese momento, de decirme: si vas a esperar a estar perfecto en algo, nunca vas a hacer nada. Y la realidad es que es así. Si uno va a esperar a estar 100% capacitado para todo, nunca va a hacer nada, nunca va a tener la iniciativa, nunca va a tener esa confianza en que Dios te va preparando. Él va moldeando tu aptitud, pero sí lo que Él espera es que tengas esa predisposición de hacerlo. Estoy ofendido. No es una de las excusas que escuchemos más comúnmente, pero las vamos a ver dependiendo del proceder de cada uno. Muchos dejan un servicio, un ministerio, dejan las reuniones, se dejan de congregar porque tuvieron ciertos problemas, porque fueron ofendidos y tal vez nunca tuvieron el coraje, el valor de decir qué es lo que le pasó, por qué se ofendieron y solucionarlo con la persona que los ofendió. La palabra dice en Colosenses 3, del 13 al 15, sean mutuamente tolerantes, si alguno tiene una queja contra otro, perdónese de la misma manera que Cristo los perdonó, y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Si nos pasa esto, tenemos que ser bien conscientes de que nuestro enemigo no es nuestro prójimo, sino que nuestro enemigo es el diablo, Satanás. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Déjame decirte que el león rugiente va a buscar devorar la presa más fácil de cazar, no la que está en una manada, sino la que está sola, apartada y aislada del resto. Así que perdonémonos y pongámonos a cuenta los unos con los otros. Y dice Eclesiastés 28:2, perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se los pidas. Entonces, en conclusión, podemos decir que Dios conoce nuestro corazón y las excusas que ponemos revelan nuestras verdaderas intenciones, tanto de cumplir como de dejar de cumplir nuestro deber. Y sobre la pregunta si hay excusas válidas para el Señor, tengamos en cuenta esto que dijimos recién. Si Dios conoce nuestro corazón, no podemos engañarlo diciendo no puedo en cuanto realmente sí podemos. Dios conoce tu motivación, Dios conoce tu capacidad, Dios conoce tu predisposición. Si vos decís que no podés, pero en realidad sí podés, te estás engañando a vos mismo. Pablo, incluso desde la cárcel, encerrado, sin libertad, él escribió unas cartas maravillosas a todas sus congregaciones. Así que tomemos eso como ejemplo también y no pongamos más excusas a la hora de servir y a la hora de congregarnos y a la hora de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Así que mi hermano, mi amigo, si realmente tenés la posibilidad de hacerlo, no hay ninguna excusa válida delante de Dios. Y te quiero animar a que no pongas más pretextos para servir al Señor, no pongas más excusas para no congregarte, para no asistir, para no servir, para no compartir una palabra, sea en tu familia, sea en el lugar que sea que Dios te haya puesto, y sometete a su voluntad que es perfecta, agradable y buena. Gracias, Padre, te damos por poder compartir tu palabra, por poder estudiarla y discernirla, Señor. Gracias porque tenemos esa capacidad. Te pedimos que renueves nuestra fe, Señor, que podamos entender realmente tus promesas y entender que somos capaces porque vos nos das el entendimiento. Y bendice, Señor, los corazones de aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Tócalos, que sean instrumentos útiles, agradables y buenos para tu obra, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das
En el nombre de Jesús. Amén.